Entonces, como lo decía, la Biblia dice que Jehová es uno, pero el cristiano, nosotros los cristianos evangélicos, si lo pudiera decir así, decimos que Jesús también es Dios. Entonces, continúo con la pregunta, ¿hay dos Jehovás? Ya vimos que la palabra Ejad significa unidad, no significa cantidad. Y Jakit sí significa uno solo, exclusivo, no hay más. Le di un ejemplo nada más. Se encuentra en Génesis 1:5. Génesis 1:5 dice: llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Eso significa que la tarde y la mañana son la misma? No, significa que la tarde y la mañana conformaron un día. Esos dos hicieron uno solo. Tarde y mañana un día. Aquí también usa el término Ejad, que significa unidad, es la unidad compuesta. ¿Por qué? Por la tarde y la mañana. Veamos más ejemplos bíblicos. Que le mencionaba Génesis 2:24. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Me pregunto, cuando el hombre y la mujer se casan, ¿dejan de ser dos personas, literalmente, para hacerse una sola persona? No, ¿verdad? Siguen siendo dos, pero son uno en propósito, planes, objetivos. Por eso se dice que son una sola carne. Aquí también usa el término Ejad, porque no se está refiriendo a uno en cantidad, sino a uno en unidad. Ejad entonces no quiere decir literalmente uno solo. Si Dios hubiera querido decir cuando le dijo a Moisés: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si Dios hubiera querido decir que Dios es uno solito, como decimos acá, que es una sola persona, una singularidad, hubiese usado el vocablo Yakit, no el vocablo Ejad. Vamos a ver un ejemplo. Veamos Jueces 11:34, dice: entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Aquí el vocablo ya no es Ejad, sino Yakit, porque está, y si usted lo ve en el original lo va a ver. Aquí dice que era su hija única, no tenía más hijas. Aquí no está hablando de unidad. Y el vocablo lo puede buscar y habla de eso. Aquí vemos otro en Amos 8:10. Dice: y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos nuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cicilio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Aquí también está hablando de unigénito, no hay otro. Dice en Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, llorarán como se llora por hijo unigénito. Aquí está hablando de cantidad también, está hablando el vocablo Yakit, por hijo unigénito, no hay más pues. Y es notable en este versículo que no es esta la línea de evidencia, pero Zacarías 12:10, de hecho me estoy dando cuenta ahorita también, menciona la profecía que derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, y dice que mirarán a mí a quien traspasaron, y está hablando de Jehová. 12:8 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador. Si usted lee todo el pasaje, está hablando de Jehová, y Jehová dice que van a verlo a él a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron los judíos? ¿A Jehová o a Jesús? Porque aquí el versículo es claro y dice, Zacarías 12:10, que esas personas van a ver a él, a Jehová, a quien traspasaron, que traspasaron a Jehová. ¿En qué momento traspasaron a Jehová? ¿Traspasaron a Jehová o a Jesús? Entonces, Yakit se refiere a uno solo, pero Ejad, cada vez que aparece en la Biblia, nos da un sentido de unidad, no de cantidad.
Génesis 11:6, veamos, dice, y dijo Jehová, "He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado". Mire, aquí dice, "He aquí el pueblo es uno". ¿Quiere decir que eran una sola persona? No. Quiere decir que todos los que conformaban el pueblo se habían hecho uno solo en propósito, en unidad. Y también dice, tienen un solo lenguaje, pues sí, por la unidad que habla ahí. Y también usa ese vocablo. Entonces el versículo nos está diciendo que cuando dice que el pueblo es uno, no dice que son muchos los que son muchos pueblos, no. Dice que son muchos los que componen a este pueblo. Pero son uno en el sentido que tienen un solo propósito. En el versículo en Génesis 41:25 dice, entonces respondió José a Faraón y le dijo, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ahora le pregunto, ¿Faraón tuvo solamente un sueño? Como buen conocedor de la palabra, usted sabe que el Faraón tuvo tres sueños diferentes. El de las vacas, pero José le está diciendo, hey, el sueño que tuviste es uno solo. ¿Es uno en cantidad? No, es uno solo en unidad, porque todos esos sueños que había tenido eran uno solo. Así la misma palabra se usa en el versículo cuando dice Jehová uno es. Le voy a dar más ejemplos. Cuando dice Jehová uno es, no está tratando de decir que Jehová es una sola persona. De lo que habla es que nuestro Dios es una unidad compuesta no solo en amor, sabiduría, planes, es una sola persona. No es una sola persona, sino una unidad. ¿Cómo puedo respaldar esto? Mire, la Biblia en algunos lugares nos habla de dos Jehová en el mismo pasaje. ¿Sabía usted esto? Acompáñame a leer Génesis 19:24. Vea cómo dice la palabra de Dios. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cómo dice el versículo? Dice que Jehová hizo llover de parte de Jehová. Aquí está hablando de dos Jehovás. No es como que decir Vicente vino a trabajar por mandato de Vicente. Si estamos hablando del mismo Vicente, no tiene sentido. El versículo aquí dice que Jehová hizo llover de parte de Jehová. O sea, Jehová mandó a Jehová a que hiciera llover. ¿Cuál es este Jehová? ¿Cuál es el otro? Ahora, el Jehová que estaba hablando con Abraham, adivine quién era. Era Cristo. Jehová hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová. ¿Dos Jehovás? No. Un solo Jehová en propósito y unidad. Ahora le voy a decir algo que tal vez le va a molestar y se va a ir para atrás y no sé si después de me deje de hablar. Tal vez esto es muy fuerte para usted y se ofenda con lo que voy a decir. Pero el Padre se llama Jehová y el Hijo también. Y al decir esto no estoy diciendo que son la misma persona. No sé si me puede explicar con esto. Son dos personas, tres con el Espíritu Santo, pero ahorita estamos hablando del Padre y el Hijo. Son dos diferentes que tienen el mismo nombre, pero que son uno en propósito y unidad. Veamos otro pasaje, Zacarías 3:2. ¿Quién reprendió a Satanás? Dice, dijo Jehová a Satanás. Jehová mismo, o sea, Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí Jehová está diciendo a Satanás, Jehová te reprenda. Y esta es una cita de Judas 9. Pero en Judas, en el Nuevo Testamento, como le mencionaba, que ya no se usa el nombre, el tetragramatón, dice, el Señor te reprenda. Esta es una cita de Judas 9 y dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo.
y le dijo, el Señor te reprenda. En la Biblia de ustedes dice, Jehová te reprenda. Por eso es que ustedes creen que Jesús es un ser creado y que es el arcángel Miguel. Ahora, la palabra arcángel, la palabra ángel significa simplemente mensajero. Creo que usted lo sabe, ¿no? Ángel significa mensajero. Y el prefijo arc, de donde viene arcángel, significa jefe principal. Entonces, al decir arcángel, el arcángel es el jefe principal de todos los mensajeros, o sea, de todos los ángeles. ¿Quién es el sumo jefe o el jefe más alto de los ángeles? Dios mismo. Arcángel no es un ángel más. Si venimos de un contexto católico, nos han enseñado o se dice que el arcángel tal y el arcángel cual, y que hay diferentes tipos de arcángeles y que hay que orarles. Bueno, la Biblia solo me habla de un arcángel. No hay varios arcángeles, porque los ángeles solo tienen un jefe supremo. Vamos a ver quién es. Entonces Jesús no es un ángel, sino es el jefe de los ángeles. ¿Cuántos arcángeles hay en la Biblia? Solo uno. Solo uno encontramos. Arcángel quiere decir jefe de los ángeles. Y Miguel, la terminación, él, quiere decir Dios. Todos los nombres bíblicos en los que usted encuentra la terminación él, ese prefijo él significa Dios, llevan el prefijo del nombre de Dios. Por ejemplo, Israel, Daniel, Joel, Ezequiel, Elías. Solo son algunos ejemplos. ¿Usted sabe lo que significa Israel? Gobernado por Dios. Daniel significa mi juez es Dios. Joel significa Jehová es Dios. Ezequiel, todos estos nombres, Elías, mi Dios es Jehová significa. Todos los que tienen el prefijo él, sí, llevan el nombre de Dios implicado ahí. Y Miguel no es una excepción. El prefijo mi significa quién. Y el prefijo él significa Dios. O sea, el que es como Dios. ¿Quién es? ¿Quién es Dios? Miguel significa quién es como Dios. ¿Quién es como Dios? ¿Hay alguien que se le compare? Entonces Zacarías 3:2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Cuántos Jehovás hay ahí? ¿2? Bueno, vamos a Salmos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué se refiere? La traducción griega, kurios, que significa Señor, el idioma hebreo no usa vocales. No se usaba en el tiempo de Cristo ni en el Viejo Testamento. Esto es que las vocales se añadieron después. Solo se usaban consonantes. Por eso es que la palabra compuesta que usted tiene puede ser Yahvé, Yahweh, Yehú, muchas maneras. Y ya hablaremos del nombre de Dios. Ahorita no me quiero meter de dónde viene ese nombre y si los testigos de Jehová en verdad usan el nombre de Dios. Ustedes defienden a capa y espada que usan el nombre de Dios, que son los elegidos para exaltar su nombre. Bueno, todo lo que estamos diciendo aquí no es la intención agredirlo, pero ni ustedes mismos saben que el nombre que usan para Dios ni siquiera es el nombre correcto. Ese nombre ni siquiera existía. El término Jehová que ustedes usan es en realidad la combinación de dos palabras, Edonai y el tetragramaton. La palabra Edonai, que significa Señor también. Si usted quita las vocales de esa palabra Edonai y las coloca sobre las 4 letras, las 4 consonantes de JHVH, usted va a encontrar que se forma la palabra Jehová. De ahí nació. El hombre agregó, los judíos que pronunciaban Edonai, que ellos
evitaban tratar de pronunciar el nombre de Dios, tomaron las vocales de la palabra Edonai y lo pusieron sobre las 4 consonantes. Y de ahí nació el vocablo Jehová. Los hebreos, cuando llegaban al nombre de Jehová, nunca las pronunciaban, porque tenían miedo de tomar el nombre de Dios en vano. Cada vez que un escriba llegaba al nombre de Dios, tomaba una pluma nueva que no había sido usada para escribir el nombre de Dios y después la quebraba. No la volvió a usar porque con esa pluma había escrito el nombre de Dios. Ese era el nivel de respeto que los judíos tenían sobre el nombre sagrado. Ahora, el nombre de Dios aparece más de aproximadamente 6.556 veces. Entonces, tenían que hacer este ritual de bañarse 6.556 veces en la Biblia. Se quebraron esas plumas, esas 6.000 plumas, 6.500. Y eso que les digo, también lo puedo comprobar con sus propias literaturas, con la propia literatura de ustedes. Ellos no pronunciaban el nombre de Jehová. Cada vez que ellos llegaban a las 4 consonantes del nombre de Dios, en vez de decir Jehová, solo sustituían y decían Edonai o Adonai, que significa mi Señor. Entonces, como le comentaba, los judíos no pronunciaban el nombre de Jehová. Cada vez que ellos miraban esas 4 letras, el tetragramaton, el nombre sagrado de Dios, en vez de decir Jehová o Yahvé o Yahweh, ellos sustituían y decían Edonai o Adonai, que significa mi Señor. Cuando un judío leía el Viejo Testamento y llegaba ahí, pronunciaba Adonai, no esas 4 letras. Ellos no intentaban pronunciar esas 4 letras. De hecho, si vamos a Levítico, un sacerdote, el sumo sacerdote que entraba a ofrecer sacrificios por la expiación del pueblo, entre toda la vestidura que tenía que llevar, él tenía que llevar atado a su pie una campana. ¿Para qué era esta campana? Bueno, si el sacerdote hacía algo mal, se equivocaba en algo, y esto era desagradable a Dios, él podía morir en ese mismo instante. ¿Y qué cree? Nadie podía entrar a sacar a ese sacerdote de ahí. Lo único que podían hacer es, oye, como que este sacerdote ya tiene mucho que no causa ruido, no se oye nada de él. Tenía una soga amarrada al pie para sacar al sacerdote. Ni siquiera la gente se atrevía a sacar al sacerdote de ahí, porque la presencia de Dios se manifestaba en un cierto momento, una vez al año. Y ese una vez al año el sacerdote entraba y por revelación divina, ¿cómo lo podría llamar? Era algo de ese momento, de una vez al año, él pronunciaba el nombre de Dios dentro de lo que es el propiciatorio, donde ofrecía el sacrificio. Una vez que el sacerdote salía de ese lugar, él ya no se acordaba cómo pronunciar ese nombre. Eso era algo solo de ese momento. Entonces, ¿cuándo se llegaron a colocar esas 4 letras? Perdón, esas vocales. Bueno, los masoretas o escribas, esas vocales se agregaron después. Cuando los escribas llegaban a estas 4 letras, nunca se pronunciaban porque no sabían cómo pronunciarlas. Y solo decían Edonai o Adonai. De hecho, la yota o la jota era la letra más pequeña en el alfabeto griego. Por eso Jesús dijo que ninguna tilde, ninguna jota de sus palabras pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no. La palabra del hombre va a pasar, pero la palabra de Dios no. El hombre se puede equivocar en profecías y ya lo has demostrado, pero Dios no. Entonces, la palabra Jehová es una palabra híbrida. Ni siquiera existe en el hebreo. Nadie pronunciaba el nombre de Dios, ni los judíos. Hasta el día de hoy ellos dicen Adonai. Algunos eruditos piensan que lo más cerca a pronunciarse debería ser Yahvé o Yahweh. Yo escuché un estudio reciente de los judíos donde en español
Lo más cercano sería Jehú. Pero no se sabe realmente cómo se pronunciaba porque no tiene vocales. Por lo tanto, es mentira que los testigos de Jehová saben cómo pronunciar el nombre de Dios porque ni siquiera saben cuál era ese nombre exacto de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros los cristianos algunas veces le llamamos Jehová? ¿Por qué la Reina de Valera le llama Jehová? Bueno, Jehová es un apelativo con el que se conoce a Dios. Por ejemplo, una persona puede tener un nombre con el cual pues la conocen las demás personas, ¿no? Aunque no sea su verdadero nombre, es un apodo, digamos. Obviamente en Dios no es un apodo, por eso le digo apelativo. Por ejemplo, Jimmy, Tito, todos lo conocen así, aunque no sea su verdadero nombre. Aquí lo importante no es el verdadero nombre de esa persona, sino las personas a las que nos dirigimos. Por eso, por ejemplo, cuando yo me dirijo a Dios, yo le puedo decir Padre mío. A usted, amigo testigo de Jehová, ¿cómo es que se dirige a su Padre? Yo le pongo el mismo ejemplo que usted ya me había dado. Es pues, cuando hablo con otra persona, pues yo estoy de acuerdo. Yo no digo como don Carlos dice, como dijo don Víctor o cualquiera que sea el nombre del Padre. Yo digo como mi Padre dice, porque nadie sabría de quién estoy hablando si digo el nombre. Como dijo mi Padre que está en los cielos, así dijo Jesús. O estoy incorrecto si yo me dirijo a Dios llamándole Padre mío, Padre Santo. Es como si dijeran como dijo Jehová. No tiene nada de malo que nosotros le llamemos a Dios Padre nuestro, porque Jesús mismo nos enseñó a llamarle así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿cuál es el problema de los testigos que dicen que tienen que llamarlo por el nombre? ¿Por qué quieren obligar a la gente a usar el nombre de Jehová si ni siquiera es el nombre de Dios? Si yo lo llamo Padre nuestro, si yo me dirijo a Él como Padre, yo estoy siguiendo lo que Jesús me enseñó. Jesús nunca me enseñó a dirigirme como Jehová nuestro, sino Padre nuestro. Ahora la Septuaginta, o la traducción de los 70, traduce el término Jehová en el griego, que se escriben como Kurios o Kyrios. Y palabra Kyrios significa Señor. ¿A qué se debe esto? Bueno, el judío también leía ese término Jehová y simplemente decía Señor en el hebreo. En el hebreo cuando llegaban a ese tetragramaton, ellos decían Señor. Al pasarse al griego se tradujo como Kurios, que significa Señor también. No sé si me explico. El judío cuando leía su Torá y llegaba a ese nombre que ustedes llaman Jehová, él en vez de pronunciar esas 4 consonantes que no se podían pronunciar, él decía Adonai, que significa Señor. Entonces en el Nuevo Testamento, cuando llegamos a ese nombre de esas citas que usted menciona, ellos no usaban la palabra Jehová, traducían la palabra Señor, que era la misma que pronunciaba el judío. Al pasarse al griego se traduce como Kyrios. Entonces, ellos nunca pronunciaron la palabra Jehová. Eso es mentira. Ustedes quieren hacer creer que ponen el nombre Jehová en el Nuevo Testamento porque estaba en el Antiguo, pero eso es mentira. En el Antiguo Testamento lo que aparecía era el tetragramaton, nunca decía Jehová. Esa palabra, esa pronunciación que nosotros usamos, ya le expliqué de dónde viene, que lo que los judíos leían cuando leían este tetragramaton era la palabra Señor, que es Adonai. Y en el hebreo se tradujo también igual, Señor, Kyrios. Por eso es que nosotros en muchas partes en el Nuevo Testamento, en vez de usar palabra Dios, se llama Señor.